un plano cartesiano, ¿sí? Y en este plano cartesiano yo tengo una recta. ¿Ya? Entonces, sucede que cuando yo tengo que y es igual a x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. No se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Está muy abajo, se cayó. Vamos a ver si ahí. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ya, déjenme ver si está ahí porque... Yo creo que ahí. A ver, veamos, ¿qué tal? Ahí está perfecto. Entonces, mira, te decía que aquí yo tengo esta función. Y cuando nosotros damos valores a x, ¿sí? Cuando nosotros damos valores a x, y toma un valor. Y si vamos desde 1, y es igual a 1, ¿sí? Porque 1 al cuadrado se reemplaza. 2 es 4 porque tenemos 2 al cuadrado y esto es igual a 4. ¿Sí? Acá en este caso 1 al cuadrado es 1. Si yo le doy el valor de 3, acá me sale 9 y este de acá es 3 al cuadrado y esto es igual a 9. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo te quiero decir, vamos a graficar este de aquí tal cual debería ser. ¿Sí? Vamos a graficar. Cuando x vale 1, y vale 1. Por lo tanto, les tengo aquí. Cuando x, que está acá, ¿sí? Vale 2, vale 2, 3, 4, que está acá. Y por lo tanto, tenemos acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos más o menos esta figura así. Y que va hasta arriba cuando 3, acá en y vale 9. Esto de aquí, que lo que estamos haciendo este momento, lo aprendimos en 10º de básica a graficar funciones, ¿sí? Aprendimos esto a graficar funciones. Pasamos el bachillerato, no pasa absolutamente nada, pero cuando llegamos a la universidad y empezamos el estudio del cálculo integral y diferencial, el estudio ya cambia completamente y resulta que ahora, ¿sí? Resulta que ahora lo que hace el cálculo integral y diferencial es estudiar estas variaciones de la curva que está aquí, de esta curva que es y es igual a x cuadrado, estas variaciones, cómo se dan, y a esta le llama el incremento de x, y a esta parte de aquí le llama el incremento de y. ¿Sí? Entonces, fíjate que lo que estudia el cálculo integral y diferencial, y quien empezó con toda esta situación es Isaac Newton. Isaac Newton empezó con esto a estudiar, a trabajar y todo, y se puso a ver qué pasaba con esto. Y encuentra que existe una proporcionalidad en esta parte de los incrementos. A esto se le llama el
incremento. ¿Sí? El incremento de X y el incremento de Y. Pero el estudio no termina ahí, sino que hay la serie de detalles en los cuales se pone, como digo yo, a lo mejor este ciudadano Isaac Newton no tenía nada que hacer y por eso le cayó la manzana en la cabeza. Entonces se pone a analizar y dice, ¿y qué pasa? Entenderás esta parte, por favor. Esta es la parte fundamental. Él coge y dice, lo que vimos en límites, ¿te acuerdas la semana pasada? Él dice, ¿qué pasa cuando este incremento de aquí es cada vez menor? Mira. Y se pone a estar estudiando y se pone a estudiar esto de aquí. Dice, ¿qué pasa cuando el incremento es cada vez más pequeñito? Él se hace la pregunta y dice, ¿qué pasa con el incremento de esto de acá, en Y? Entonces, si te fijas, si él dice, voy a buscar reducir lo más cercano a 1, a un punto pequeñito, a un límite chiquito, y es por eso que nosotros empezamos hablando de límites, porque lo que hace Newton es, se pone a estudiar el incremento en la variable X, ¿sí? El incremento en la variable X, ¿cómo afecta en el incremento en la variable Y? ¿Sí? Entonces él se pone a preguntar, dice, a ver, ¿cómo va variando? Y llega a una deducción y dice, existe una variación de delta X con respecto a delta Y. ¿Sí? A esta proporcionalidad que tenemos acá, a ver, veamos, dice algo. Profe, por mí para que me saque 10. Mejor atienda la clase y ahí te sacas mejores notas. Entonces, mira, a este incremento, él llegó a definir y dice, el límite cuando X tiende a del incremento de X con respecto de Y. ¿Ya? Así le define de esa manera, así le define él, ¿sí? Cuando X tiende a A, el límite cuando X tiende a A, de delta Y con respecto de X. ¿Ya? Entonces, en este proceso de lo que se va haciendo, él llega a descubrir algo que es fundamental. Y dice, el cambio aquí, no se genera el cambio aquí, se genera acá. Entonces cambiemos porque en realidad quien sufre las consecuencias es Y con respecto de X. ¿Sí? Pero ya no voy a hacer que vaya a un número A, sino que vaya a 0. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta de examen para todos ustedes. Pregunta de examen. ¿A qué les parece, a qué les recuerda esto de aquí? ¿A qué les recuerda en trigonometría? A ver, ¿a qué les recuerda en trigonometría Y sobre X? Algo me recuerdo yo, esa clase, no me acuerdo si es que vine, no me acuerdo si es que estuve aquí. Sí, no me acuerdo. Sí, X sobre Y. No, Y sobre X.
Acuérdate que ya te dije, porque él en primera instancia cogió y dijo, a ver, la variación de X con respecto, pero no, la que cambia es Y con respecto de X y por eso cambió a Y sobre X. Pero aquí él se dio cuenta de algo, ¿sí? Sí, él, ya muy bien por ahí, Isra Pimbo, ya está cerca, Catetos, muy bien. ¿Pero qué? A ver, ¿qué? Y ahí sale ya el concepto de lo que estamos haciendo. A ver, pregunta, mira, por eso es que yo les decía en la clase anterior, sí, les decía en la clase anterior, ustedes tienen que saber trigonometría, geometría, álgebra, tienen que saber ecuaciones y todo, ¿sí? Sustitución, no. Esto de aquí, mis queridos amigos, a ver con qué color lo podemos poner. Esto es igual a la tangente del ángulo. Fíjate que aquí se forman triángulos, rectángulos. ¿Sí? Dice, o sea, le decía en generalmente, ¿con qué se come eso? Ah, esto es cálculo integral, pero para hacer esto tienes que saber trigonometría, álgebra, todo. Y mira, se van formando triángulos pequeñitos, 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 hasta que aquí hay uno que ya es el más pequeñito cuando el límite de X tiende a 0 de los incrementos de Y con respecto del incremento de X, ¿sí? Entonces, ahora, aquí viene lo fundamental, ¿sí? Aquí viene lo fundamental. ¿Qué representa? Ojo, aquí ya aparece el término derivada. ¿Sí? Y aquí ya aparece el término derivada en el cual me representa el límite de las variaciones del eje X o de la variable Y con respecto de la variable X cuando X tiende a 0. ¿Sí? Y te acuerdas que en la primera clase de límites nosotros explicábamos y decíamos cuando se acerca muy poquito a 4. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese sentido, fíjate, ya tenemos nosotros esto de la derivada, pero ahora viene el concepto que quiero que me pongas muchísima atención. No sé con qué color hacerle, tal vez con azul. Quiero que me pongas muchísima atención porque ahora viene el concepto gráfico de lo que representa gráficamente la derivada. Tú vas formando un triángulo y llega un momento determinado en que en este punto topa una recta. ¿Cuál recta? La recta tangente. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que es? ¿Sí? La derivada. ¿Sí? La derivada es una tangente en la curva en el punto B de la misma, en este punto. De todos estos triángulos que se van formando, aquí llega al punto más cercano del 0, ¿sí? En el cual hay una tangente. Y la representación de esta derivada de esto es una recta tangente. Y es el estudio, y eso es lo que busca el cálculo diferencial. ¿Cuál es el movimiento de esa tangente en una curva? Y luego eso se aplica en administración, se aplica en ingeniería, se aplica en ciencias,
¿sí? Para ver las variaciones, por ejemplo, de bacterias con respecto al COVID, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Aquí podemos calcular con respecto al infinito. ¿Cuál es el índice de contagios con respecto a la variable vacuna? ¿Sí? Y eso es lo que buscan. Profe, no me sale la representación. Acá, creo que estoy tapando. Ya, entonces fíjate, lo que va haciendo es encontrar esta tangente y esta de aquí es la tangente. ¿Sí? Es la tangente. Como decía, ya los marcadores están ya acabándose. Toca buscar, entonces fíjate. No hay marcadores azules. Qué cosas. Ya. Ni modo, no hay marcadores azules. Ya. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que estudia las derivadas? ¿Qué es lo que estudia el cálculo? Estudia justamente este sentido de cuándo llega a esta tangente, al límite. ¿Cuándo se llega? Y esta representación en economía, macroeconomía, microeconomía, es fundamental. Ahora, ¿de dónde sale esto de aquí? Voy a hacerlo, ya lo hice de manera intuitiva, de manera algebraica. Ahora, para que sepas y comprendas de dónde sale, vamos a resolver, ¿ya? Fíjate que aquí lo que se hace es y más el incremento de x, de y, ¿sí? Más el incremento de y es igual a x más el incremento de x al cuadrado. Mira cómo aquí ya vamos a aplicar productos notables, ¿sí? Entonces yo tengo que y más el incremento de y es igual a x al cuadrado más 2x por el incremento de x más el incremento de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando álgebra. ¿Sí? Estamos trabajando álgebra. ¿Sí? Y ahora a esto le restamos el original, menos y menos x cuadrado. Porque sumamos al inicio, ¿no es cierto? Entonces le sumamos xy, nos queda, le restamos y nos queda xy es igual a 2x delta x más delta x al cuadrado. Y aquí obtengo factor común y delta y es igual a delta x que multiplica a 2x más delta x. Y fijaraste lo que acaba de ocurrir. Fijaraste lo que acaba de ocurrir. Ingeniero, todo lo que es en derivadas e integrales es el pan de día en la U. Es muy interesante. Sí, eso te decía. Pero si no sabes este concepto, de dónde sale, por qué salen las derivadas, si no sabes el significado de la tangente, pues ahí se te complica todo. Pero mira aquí, mira a lo que llegamos. Delta y sobre delta x es igual a 2x más delta x. Y esto de aquí, habíamos dicho que si yo calculo el límite, ¿sí? Calculo el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? En este caso, cuando el valor
de X vamos a poner un valor cualquiera, que sea 4, ¿ya? Resulta que en este caso nosotros, cuando delta X tiende a 0, esto se hace 0, pero 2 por 4 es igual a 8. Entonces fíjate que cuando X tiende a ser 4, esta curvatura y todo tiende, ojo, mirarás, no es igual a 8, no digo igual a 8, tiende a ser 8 para esta función. Entonces, en esta clase del día de hoy, hemos dado la definición, primero, de lo que es el cálculo de derivadas, ¿no? El cálculo diferencial. Bueno, el bandido me dice COVID al cuadrado por delta 3 muertos más Omicron 6, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, mira, si nosotros decimos que si las vacunas tienden a 0, ¿sí? Y X son 4 vacunas, la respuesta va a ser 8, ¿sí? En ese sentido. Entonces, fíjate, el día de hoy hemos trabajado el concepto de derivada. ¿De dónde sale la derivada? ¿Sí? Que es esta de aquí, si tengo espacio, que es la derivada, ¿sí? Y que ya sabemos, ¿cómo se representan las derivadas? Como f' de x y esto como y'. Y esto de aquí es esto de acá, ¿sí? Vamos a borrar. Y esto de aquí es el incremento de y con respecto a x. Esto de aquí no tienes que olvidarte, ¿sí? Entonces, ya sabemos en primer lugar cómo calcular las derivadas. Dada la función, le tienes que sumar a y, delta y, a x, delta x. Y sigues todo el proceso aritmético algebraico. Un saludo para la cooperativa de taxis La Merced, un gusto. ¿Cómo no? Yo me acuerdo ahí de doña Michita, de profe, es donde puedo ver la clase de límites. ¿En dónde? ¿Están en mis videos o en YouTube? En mi canal de YouTube, ahí también está. Sí, en mi canal de YouTube, que es Fagus Pro. Ahí está la clase de límites, puedes ver, en YouTube. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjate que de aquí veremos la próxima semana, veremos ya las leyes de derivación, pero para eso tienes que saber este concepto. ¿Por qué se estudia las derivadas? Porque se estudia el incremento de la relación del eje de las X con respecto al eje de las Y, o viceversa. ¿Cómo varía el incremento de Y cuando varía X? ¿Sí? Luego nosotros tenemos que esta variación se representa como el límite cuando delta X tiende a 0 de la variación de delta Y con respecto a la variación de delta X. Ahora, esto en la parte, ya en la representación geométrica, la derivada es la tangente en un punto de la curva, cuando delta X tiende a 0, es decir, en este punto pequeñito en el cual ya no tenemos nada. Y luego la parte algebraica. ¿Qué tienes que saber tú? ¿De dónde salen las fórmulas? ¿Por qué salen las fórmulas estas de aquí? ¿Sí? Las de derivación y luego las de integración. Profe, ¿esta clase las graba? Sí, las grabo en TikTok y luego les subo a mi canal de YouTube. Mañana, si es que no me borran, por supuesto, las subo a Fagus Pro. Bueno,
Eso por el día de hoy en lo que se refiere a derivadas, ¿sí? Vamos despacito, despacito, como yo digo. Y ahora dejo unos minutitos para que alguien me haga alguna pregunta, ¿sí? Una preguntita y el día jueves ya haremos ya ejercicios con las fórmulas de derivación, ¿sí? No sé si estas clases, ustedes que saben más que yo, no sé si estas clases, ustedes que saben un poco más que yo, están grabadas en repeticiones de TikTok. No sé si ustedes las pueden ver o solamente lo puedo ver yo, no sé. Ahí sí me ayudan. Como digo, ¿cuáles son los horarios? Todos martes y jueves a las 5 de la tarde. Sí, martes y jueves 5 de la tarde. Para quien dice Sai Yup, ¿sí? Martes y jueves 5 de la tarde y cuando alguien me pide de manera urgente un apoyo, una ayuda, pues ya saben, los hacemos, ¿sí? Ya, entonces con esto terminamos el día de hoy, ¿sí? Con esto terminamos el día de hoy. No la parte de, sino